Hola a todos, feliz lunes, qué gusto es poderlos saludar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional, iniciando una nueva semana, acompañándolos en sus tomas de decisiones con esto que se llama Bien Dateado, el magazine informativo que usted ve a través de la pantalla de Canal Institucional. Como nos gusta también saludar a todas aquellas personas que además se conectan con nosotros en las plataformas virtuales, en las redes sociales, en www.canalinstitucional.tv. Y es que termina el 2021 con un gasto elevado en los hogares. Empieza 2022 y todos queremos reenfocar nuestros gastos, eso sí, saliendo de deudas prontamente, agilizando los pagos, conciliando nuestras obligaciones con quienes nos prestaron dinero, incluso refinanciando cuotas de nuestros créditos. Ponerle un alto a las deudas con mesura y responsabilidad es muy importante, pero ¿se ha preguntado qué fórmulas puede aplicar para salir adelante, para afrontar estas deudas? Pues aquí en Bien Dateado les vamos a presentar todas estas alternativas para que sus deudas no se conviertan en un dolor de cabeza. Aquí los esperamos ya con su participación, con sus preguntas. Estamos más que listos para conversar sobre las dificultades económicas, sobre las deudas que muchos colombianos tenemos. Queremos orientarlos paso a paso con nuestros expertos y sobre todo con los invitados. Participen ahora a través de nuestros canales. Les recuerdo rápidamente que desde ya usted puede coger su celular, desde su smartphone, desde su dispositivo móvil y marcar el 312-487-0413. En esa línea de WhatsApp vamos a estar con notas de voz, especialmente vamos a estar atendiendo sus preguntas y solicitudes por medio de notas de voz. Además, puede interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Los leemos en directo y en tiempo real. Tenemos una línea telefónica a la que también nos puede marcar y comunicarse con nosotros desde cualquier región de Colombia y es el 220-0707. Recuerda que si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Es que la temporada navideña reciente y el anhelado reencuentro después de 2 años de pandemia llevó a muchos colombianos a realizar gastos desbordados. Sin embargo, las experiencias del pasado han dejado en algunos ciudadanos grandes reflexiones que le permiten vivir sin apuros económicos. Eso opinan los colombianos para encarar sus deudas en este 2022. Y esa experiencia que viví hace unos años, que me tuvo reportado, que me tuvo preocupado, gracias a la planeación de los años, me va a hacer vivir un 2022 con cero estrés. Mientras a William Bustos la experiencia del pasado en los desbordados gastos lo llevó a planear religiosamente una vida financiera sin estrés, a Luis Orlando la temporada navideña y sus gastos habituales dejaron en riesgo su situación económica. Como todo en la vida, tuve una escuela. Hace más o menos unos 10 años tuve tarjetas de crédito, créditos y desafortunadamente el no saber planear y planificar mis gastos, pues me llevaron a que me reportaron a Datacrédito y a que efectivamente las puertas se me cerraron porque pues las entidades bancarias no me prestaban dinero, estaba yo supremamente endeudado, tuve procesos judiciales, jurídicos de cobro y todas estas experiencias me llevaron a que debía replantearme finanzas. Sí, porque tenían otra percepción, ¿no? Ese tropiezo financiero me llevó a que debía planear y priorizar. Y lo que hice fue, como contador público, pues organizar una contabilidad casera en la que prioricé cuáles eran mis gastos y de dónde iba a sacar, obviamente, para poderlos pagar. Y hoy en día, gracias a Dios, pude recuperar mi vida crediticia, los bancos me prestan y he logrado también entender que hay gastos que uno puede aplazar. Es el caso, por ejemplo, del diciembre pasado, que llegó la Navidad y tuve que suspender el rubro de lo que son los regalos de Navidad. Una Navidad para nosotros, para mí y para mi familia, le comprábamos regalos a todo el mundo. Hacíamos reuniones en las que nosotros invitábamos a la mamá de mis sobrinos, a toda la familia. Y comprábamos regalos para todos, comprábamos hasta el matrimonio para darle a las personas que de vez en cuando nos colaboraban. Fue tan buena la planeación que nosotros dijimos, vamos a ver cómo hacemos para que mi presupuesto no se tenga que invertir en gastos de Navidad para que pudiéramos recibir el año con recursos para poder pagar todos los gastos que llegan en enero. Por ejemplo, uno conoce personas que iniciando el mes de diciembre reciben el sueldo, por ejemplo, de noviembre, que es el sueldo que debemos planificar para el mes de diciembre para todos los pagos de fin de año. Pero nos encontramos a unos amigos en la tienda y en ese momento uno se toma una cerveza, recibe la cerveza y pues por pura diplomacia uno invita a esa cervecita. Entonces
Entonces ya sale uno alegre de haberlos invitado a los amigos y se va para la tienda y uno quería comprarse algo poquito del mercado básico, pero terminó comprando más de lo que debía. O sea, nos emocionamos y en diciembre terminamos invirtiendo y gastando lo que en enero, en los primeros días, nos mandamos la mano a la cabeza y decimos, pero ¿qué fue lo que hicimos? Al iniciar la Navidad del año 2021, pues se dispararon gastos que no tenía uno programados y también como para tratar de pasar el amargo impacto de la Navidad anterior, se dispararon compras, gastos, inversiones, cosas que no se habían planeado. En el caso mío, he tenido unas cuentas por pagar a mediano plazo, las cuales va a ser muy difícil, porque tendré que sacrificar de lo que me ingresa una mayor parte para poder pagarle a los acreedores. Esperemos que se vean políticas del gobierno para mejorar estas situaciones. Una de las grandes que hemos tenido es la ley que fue aprobada por el gobierno, que es la del borrón y cuenta nueva. Danielito, feliz año. Yo me vi abocado de romper mis tarjetas de crédito para evitar uno caer en esa avalancha de compra fácil y después quedar uno endeudado. La finca es bonita, la finca es muy tranquila, tiene frutales, una cantidad de cosas, la vemos sin compromiso. Más o menos tengo los 6 primeros del año para poder trabajar o hacer un proyecto productivo o trabajar en alguna cosa que en el municipio se esté moviendo para poder llegar y salir avante de las deudas que uno obtuvo en diciembre por cuestiones navideñas. Si usted tiene preguntas sobre nuestro tema del día, en Minutos Expertos los estarán asesorando sobre un completo ABC, sobre cómo todos los colombianos podemos sanear nuestras deudas. Recuerde, 312-487-0413 disponible desde ya para que nos deje sus preguntas por medio de notas de voz puntuales, o si prefiere nos puede marcar incluso a nuestra línea nacional 220-0707. Si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que el endeudamiento es una de las preocupaciones de las personas en este nuevo periodo que iniciamos en este 2022. Por eso es muy importante pensar en sanear las obligaciones financieras y sobre todo reducir el riesgo de reportes negativos en las centrales. En Bien Dateado les contaremos cómo inician los colombianos este año en materia de endeudamiento. Aunque es difícil comenzar un nuevo año con deudas, no es imposible, pues es aquí donde también sale nuestro ingenio financiero y donde empezamos a mirar qué vamos a hacer para que podamos solventar esas deudas que estamos arrastrando tal vez por la falta de organización financiera del año anterior. Nos empieza ese año a cobrar esas facturas ese año anterior y lo vemos reflejado en el comienzo del nuevo año. ¿Cómo haremos para que eso no se convierta en una constante para un nuevo comienzo de año? Solamente lo lograremos con educación financiera. Bueno, ¿qué podemos hacer los colombianos para iniciar un 2022 con mayor bienestar financiero? Lo primero es entender cuáles han sido esas creencias que hemos tenido a lo largo de la vida acerca del dinero, acerca del endeudamiento, que hemos pensado del ahorro, porque esas creencias, aunque parecen sutiles, están generando un gran impacto en los resultados financieros. 2, entender cómo está hoy mi nivel de gastos, a qué le doy prioridad para utilizar el dinero. Otra cosa importante tiene que ver con el endeudamiento, cómo está mi nivel de endeudamiento, a quién le debo, cuánto pago por ejemplo, las cuotas de manejo de mi tarjeta de crédito. Hay que ver cómo está el ahorro y cómo está ese plan, esa proyección de mi buen retiro. ¿Cómo afrontamos este nuevo año 2022 si tenemos esas deudas? Debemos ser muy realistas, y realistas es simplemente saber a quién le debemos. Sabemos a quién le debemos, si le debemos a personas, si le debemos a empresas, si le debemos a bancos, entidades financieras. Si tenemos claro a quién le debemos, podemos generar un plan. Y si llevamos a cabo ese plan y somos constantes y fieles a ese plan, lograremos una solución que nos llevará a esa tranquilidad de cómo cubrir todas estas deudas. Haz el inventario de las deudas. ¿A quién le debo? ¿Cuánto debo? ¿Cuál es el interés que estoy pagando por estas deudas? Y si hay unos costos adicionales. Luego de esto puedes analizar cuáles son esas que son más costosas, que tienen las cuotas de manejo más altas, los intereses más altos,
y con esto podemos definir cuál es la deuda que primero vamos a pagar y vamos a hacer abonos adicionales para terminar la primera. Esto pareciera un poco retante o a veces difícil, pero la forma de hacerlo es en paralelo hacer un análisis, un estudio de cómo es que yo gasto mi dinero en el día a día y empezar a identificar esos gastos que no me agregan valor. La mayoría de bancos o entidades financieras te ofrecerán compras de cartera. Esto te servirá mucho para disminuir tus obligaciones financieras. Te servirá mirar la tasa de interés efectivo anual que te ofrecen estos bancos o entidades financieras y la menor, esa será la que más te va a convenir. Ahora bien, tú debes tener un buen puntaje en las centrales de riesgo o por lo menos uno que sea acorde para ellos ofrecerte estas alternativas. También influirá mucho tu capacidad de endeudamiento o capacidad de pago. Bueno, ¿cómo afectan las deudas a una persona en su estado emocional y su salud personal? Una persona que está en altos niveles de endeudamiento es una persona que tiene menor productividad, pues está pensando día a día en cómo resolver su vida financiera. Es una persona que genera mayores niveles de cortisol y esto es por el estrés, lo que hace que sea una persona mayormente expuesta a enfermedades físicas y mentales. Y si no manejamos bien el tema del dinero, podemos llegar a estados que realmente no deberían estar en el ser humano. Esto se puede contrarrestar mirando el dinero no solamente como un mal o mirar el dinero como el mal necesario, sino como verlo como lo que realmente es, una energía que se transforma. Cuando logramos esto y llevamos el dinero a ese feliz término, la educación financiera va a ayudarnos mucho para que tengamos un mejor manejo del dinero y veamos el dinero como la energía que es y que nos ayuda a lograr esos objetivos que tanto queremos en la vida. Dos 12 minutos en todo el territorio nacional. Estamos en directo en este Bien Dateado en vivo, acompañando a todos los colombianos a través de la pantalla de Canal Institucional, hablando sobre cómo podemos afrontar esas deudas, sobre todo cómo las podemos pagar, cómo las podemos sanear. Les entregamos un completo ABC de la mano de expertos. Y es que la Superintendencia Financiera de Colombia estudió de cerca el gasto de los colombianos en tarjetas de crédito y mira que detectó que las deudas en el servicio por excelencia de las entidades financieras que más adquieren los clientes llegaron casi a 30 billones de pesos entre enero a septiembre del 2021. Pues hoy en este Bien Dateado, hablando de sanear y afrontar las deudas de la mejor manera, comenzando este nuevo año, hemos invitado al profesor Andrés Martínez de la Universidad Externado de Colombia, quien nos va a ayudar a entender sobre todo este contexto, las cifras, cómo estamos los colombianos frente a este tema. Pues profesor Martínez, para mí es todo un gusto poderlo saludar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional. Buenas tardes. Bueno, profesor Martínez, iniciamos con la primera pregunta y es saber si los colombianos somos cuidadosos o no a la hora de adquirir deudas. Bueno, para responder de pronto esta pregunta, quisiera hacerla como en tres partes. La primera tiene que ver directamente con un tema de cultura de ahorro. Desde Colombia, desde los 90, básicamente las tasas de ahorro en Colombia son muy bajitas. Y esto implica que, pues básicamente nosotros no tengamos como un soporte financiero al momento de afrontar las deudas. ¿En qué nos afecta esto? Pues emocionalmente, claramente, porque si nos vemos cortos al momento de pagar algún pasivo, alguna deuda en algún momento, si tenemos algún imprevisto, seguramente esto va a afectar muchísimo más nuestras finanzas. Ahora, las deudas no son malas, las deudas realmente tienen una función. Las deudas nos ayudan a mantener la liquidez de nuestros salarios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo me debo endeudar y para qué? ¿Y cuándo no me debo endeudar? Entonces yo me endeudo es simplemente porque de pronto no soy capaz de adquirir bienes que de pronto son muy costosos y que a través de la deuda yo los puedo amortizar. El objetivo es que siempre cuando yo tengo un salario, claro, lo dejo una parte para las deudas, una parte para los gastos y siempre una parte para el ahorro. Entonces, si lo vemos desde este lado, las deudas me ayudan inclusive a incrementar el ahorro. Ahora, ¿cuándo no me debo endeudar? Pues simplemente cuando esos bienes o esos servicios que yo de alguna manera deseo adquirir realmente no me generan nada y que al adquirirlos, entonces lo único que va a hacer esa deuda es dañar la liquidez de mi salario. Entonces lo que voy a hacer es generar una carga financiera
y esto lo que va a hacer es traerme mucho más estrés. Y pues finalmente voy a responder esta pregunta. Es importante tener claro que al menos tenemos tres tipos de deudas. Están las de largo plazo y las de mediano plazo, y están las de corto plazo. Para las de largo y las de mediano plazo, es sencillo de alguna manera hacer una planificación porque de hecho las entidades financieras nos ayudan. Por lo general, cuando estamos hablando de deudas de largo plazo, estamos hablando de comprar una casa o inclusive personas que acceden a créditos como el del ICETEX. Siempre hay un estudio de crédito en donde se garantiza, digamos, de alguna forma esa viabilidad por parte de la persona que va a adquirir el crédito. Lo mismo sucede con el mediano plazo. El problema siempre surge en el corto plazo, y es que en el corto plazo, cuando queremos comprar un bien o un servicio que vamos a intentar pagar en meses, por lo general usamos herramientas que tenemos a la mano como las tarjetas de crédito. Eso genera que nuestros gastos empiecen a aumentar de una forma desmesurada, y sobre todo en momentos específicos del año, como son las épocas de final de año o inclusive en junio y julio. Entonces, si uno se da cuenta, mientras que las de mediano y las de corto y desde largo plazo están casi que controladas, porque van a ser como constantes y fijas, las que son muy variables y que básicamente dependen de nuestro comportamiento, pues son las de corto plazo, y ahí es donde tenemos que aprender a ser un poquito más eficientes al momento de planificar nuestras finanzas. Entiendo. Andrés, ¿y es conveniente adquirir una deuda bajo las condiciones actuales económicas que estamos viviendo en Colombia? Digamos que la pandemia ha traído un problema, y es un incremento de precios. Un incremento de precios generalizado que es o por la escasez o por problemas coyunturales que se dan alrededor del mundo y que básicamente están afectando al país. Y es muy importante tener claro una cosa, y es que si los precios empiezan a aumentar, pues tenemos que controlarlos de alguna manera. El ente que hace esto es el Banco de la República. Y para hacerlo, pues obviamente ellos tienen algo que se llama la inflación. Entonces, la meta de inflación del Banco de la República por lo general es del 3%. El problema es que con todo este problema económico, la inflación el año pasado fue del 5.6%. ¿Y qué tenemos que hacer? O qué va a hacer básicamente el Banco de la República. Él tiene que controlar la inflación, porque en caso de que no lo hagan, pues obviamente los precios se van a disparar y, por ejemplo, nuestro salario ya en el futuro no va a alcanzar para comprar los mismos productos. Entonces, ¿qué hacen ellos? La mejor manera que tiene el Banco de la República para atacar la inflación es aumentando las tasas de interés. Y eso claramente afecta a los préstamos que uno quiere obtener, digamos, como persona natural. Entonces, pues hay una cosa. Es evidente que muchas personas seguramente nos tendremos que endeudar en los meses que vienen, o hay personas que tenemos ahorita algunas deudas y estamos pensando entonces eso cómo nos va a afectar. Entonces, si yo me tengo que endeudar por alguna razón, si de verdad tengo que asumir de pronto una deuda, por, ya sea por una matrícula o por cualquier otro gasto que yo tenga que amortizar, pues lo mejor o lo que siempre tendríamos que buscar, por lo menos ahora, es que esa deuda por lo menos sea en tasa fija. ¿Por qué? Porque si la deuda es en tasa fija, yo no me voy a tener que preocupar en los meses próximos de que si el Banco de la República sube las tasas de interés, entonces por consiguiente yo tendré que pagar obviamente mucho más interés por mi deuda. Y para las personas que en este momento tienen, por ejemplo, un préstamo a la DTF o a la VR, que son tasas variables, sí es recomendable que por lo menos durante ya lo que va el resto del año empiecen a guardar una proporción de ese salario, porque seguramente tendrán que pagar intereses un poco más altos, debido a que un aumento en tasa de interés por parte del Banco de la República generará un incremento en el costo de la deuda que ellos tienen actualmente a una tasa variable. Esto también igual de todas formas es una buena noticia si uno tiene un ahorro, porque si yo tengo un ahorro y estoy buscando en qué invertirlo, seguramente como las tasas van a subir, entonces si yo quiero invertir en un CDT, a la DTF, a la UR o en un CDT de tasa fija, seguramente también me van a dar mucho más interés. Entonces, profesor, es por parte y parte. Entiendo el punto. Mire que muchos colombianos también nos han preguntado si pueden tomar deudas con otros acreedores para pagar otra deuda anterior. ¿Eso es posible? Hay dos escenarios. O sea, si el tema es sacar una deuda nueva, no, realmente no. ¿Por qué? Pues porque entonces yo cargo en un círculo vicioso en donde cojo siempre una deuda nueva para pagar una antigua. Ahora, en el programa ya habían hablado de una cosa que se llama compra de cartera. Eso es una herramienta muy útil, pero también hay que tener mucho cuidado al momento de usarla. ¿Por qué? Si por ejemplo yo tengo una deuda que llevo pagando 5 años y ya me falta un año o por lo menos 6 meses y alguien me llama a decirme que me va a comprar la cartera, pues realmente ahí sí sería bueno revisar como el salario y la liquidez en la que yo me encuentro actualmente, porque pues es mucho mejor esperar ya que se termine esa deuda. Pero si por el contrario, el año pasado yo que sé, compraron un carro que está a 5 años o a 4 años
y 6 meses después o un año después lo llama un banco a decirle que le compra la cartera, pues ahí lo que yo entro a mirar pues es la tasa de interés, porque evidentemente como falta tanto tiempo, ahí sí voy a encontrar una manera de ahorrar o por lo menos disminuir el pago de la tasa de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hagan ese tipo de negocios a partir de la compra de cartera, que son buenos, pero pues hay que revisar qué deudas voy a usar para ese tipo de productos. Y finalmente, Andrés, desde su experiencia le pregunto qué plan o estrategia pueden utilizar quizás las personas que nos están viendo en este momento para poder salir de esas deudas, mejorar justamente sus finanzas personales. ¿Qué le recomienda usted? Bueno, pues estrategias sí, hay hartísimas, hay planes hartísimos, pero todos realmente inician desde el mismo punto y ya lo habían mencionado antes. Lo que pasa es que a veces es muy difícil para una persona que está muy endeudada realmente sentarse por primera vez a mirar, digamos, sus estados financieros, y es que mire primero cuáles son sus ingresos, tanto fijos como variables, y cuáles son sus egresos fijos y variables. Y a partir de ahí empiece a establecer qué debe refinanciar, con qué se puede quedar, qué gastos de corto plazo puede empezar a disminuir, qué préstamos de corto plazo debe empezar a tratar de eliminar. Y en lo posible, el objetivo siempre va a ser en que logre una tasa de ahorro. O sea, así sea una tasa de ahorro del 1% o del 2% de su salario, ahí ya hay una ganancia, porque significa que usted ya va a tener un dominio sobre sus finanzas. Y el hecho de que usted ya pueda decir que está empezando a ahorrar un porcentaje de su salario implica que usted ya está empezando a generar un capital que más adelante le va a ayudar a afrontar imprevistos o inclusive le dar un respaldo mucho mayor al momento de endeudarse. A quien ven en sus pantallas es el profesor Andrés Martínez de la Universidad Externado de Colombia, quien muy amablemente nos acompaña en este Bien Dateado, ayudándonos a entender el contexto sobre las deudas. Profesor, usted es muy amable. Vale, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Avanzamos en este Bien Dateado, y es que sin duda alguna las deudas generadas por un mal manejo en las finanzas personales son todo un dolor de cabeza para muchas personas. Al momento de adquirir una obligación financiera o incluso de negociar el pago, debemos tener en cuenta los intereses, el plazo de las mismas, entre otros factores que nos facilitan que podamos pagar de manera eficiente este tipo de deudas. Ya lo saben, es mejor calcular bien antes de pagar. El paso a paso para calcular las deudas inicia con el entender qué es una deuda. Entonces, entendemos por deuda aquellas obligaciones que tenemos con terceros. Esos terceros que nos han prestado, que nos han facilitado algún recurso económico para ejecutar algún fin. Estos pueden ser bancos, cooperativas, amigos, familiares. Uno de los pasos más importantes para tener unas finanzas personales sanas es conocer nuestro grado de endeudamiento. En muchas oportunidades y sobre todo en estas festividades tendemos no solamente a gastar los ingresos que nos llegan por salarios, primas, las ventas de nuestros almacenes o emprendimientos, sino también a endeudarnos, utilizando para esto préstamos, tarjetas de crédito, recurriendo a familiares y amigos. Una problemática común en las finanzas de muchas personas, de muchas familias, es encontrarse en una situación de sobreendeudamiento. Y esto quiere decir que llega el momento en que ya no somos capaces de cumplir con los pagos de las obligaciones que hemos adquirido, o que las cuotas, los pagos que debemos hacer alcanzan un porcentaje muy alto de los ingresos que estamos recibiendo, y esto no nos permite entonces tener ni tranquilidad ni dinero suficiente incluso para las necesidades del día a día. Lo primero que recomendamos es que lo que tú destines para el pago de deudas no sea mayor al 30% de tus ingresos. Por encima de este 30% se considera totalmente riesgoso y el idóneo es incluso por debajo del 25%. Adicionalmente debemos evitar coger cualquier tipo de crédito innecesario, es decir, esas tarjetas que te dan por todo lado gratis sin costo alguno. Debemos hacer un presupuesto mes a mes para que sepamos exactamente qué es lo que debemos gastar y qué no podemos gastar, y asimismo ir destinando ahorro a algo que no sea las deudas. Y posteriormente diría que tienes que conocer claro la tasa y los plazos a los cuales se te dan todas las deudas en el mercado. Una vez teniendo claro el flujo de caja, pueden haber dos escenarios.
El primer escenario es que tienes deudas que están en mora y en el segundo escenario no tienes deudas en mora. Para el primer escenario, en el cual tienes deudas en mora, es importante revisar directamente con las entidades con las cuales tienes ese compromiso si hay posibilidad de llegar a un acuerdo de pago. Normalmente siempre hay la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago. Y en el segundo escenario, en el cual no tienes deudas en mora, pero tienes unos compromisos económicos de deudas, es importante también que te remitas al flujo de caja y teniendo en cuenta eso, revisa si puedes pagar más aportes al capital de la deuda. Si eso es posible, te vas a dar cuenta que puedes ahorrar dinero en intereses. Establecer un plan de pagos a su medida y en ese caso, si es necesario, hay que recurrir a las entidades financieras y establecer acuerdos, establecer soluciones, pero hacerlo todo con la conciencia de con qué tasa lo estoy haciendo, a qué plazo lo estoy haciendo. Si estas obligaciones son con familiares, con amigos, llegar también a acuerdos. Y es que cuando nos enfrentamos a pagar nuestras deudas, en la mayoría de las ocasiones, pues nunca pensamos detenidamente en cómo las vamos a sufragar. Sin embargo, y sin duda alguna, para salir de ellas, lo mejor es encontrar más formas de ingresos, gastar cada peso de forma inteligente, razonable, pero sobre todo consciente. Aquí unos simples pasos que le ayudarán en ese camino al pago de sus deudas. ¿Cómo aumentar nuestros ingresos? Hay dos maneras. La primera, buscando un nuevo trabajo, por supuesto que es la más fácil, la que a uno se le viene primero a la mente, un trabajo donde te paguen más. O segundo, buscando aumentos de salario. Pero esto, por supuesto, no se da en el corto plazo. No te aumentan el salario todos los días y no te aumentan el salario cada vez que lo solicitas. Así que aquí tenemos que recurrir a nuestros talentos, a lo que hacemos bien. Eventualmente incluso a nuestros hobbies. Muchos hobbies se pueden monetizar. Pero incluso podemos ir a una escala más pequeña, simplemente observando a nuestro alrededor qué tipo de problema existe y qué solución podemos darle a ese problema. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro grupo cercano pueden ser ese primer grupo de clientes, ese servicio extra diferente a mi empleo regular que yo puedo vender y que por lo tanto puedo monetizar. Una de las recomendaciones para mejorar las finanzas en este año 2022 es haga un listado de sus ingresos y de sus gastos. Adicionalmente, haga un listado de sus deudas, aquellas que tiene en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De aquellas deudas, considere las tasas de interés, los tiempos y las entidades financieras a las cuales usted tiene adscrito cada una de estas obligaciones. Asimismo, tenga en cuenta que debe construir un presupuesto donde defina sus ingresos, donde defina sus gastos, tanto fijos como variables. Y creo que acá hay un factor bien importante, bien interesante, son los famosos llamados gastos hormiga. Esos gastos que a usted se le pasan inadvertidos o que simplemente son ingresos que salen de su bolsillo que usted asume que deben salir del mismo, es decir, asume gastos que realmente los cree importantes pero realmente no lo son. Por ejemplo, esa salida a un restaurante de manera frecuente, un restaurante costoso, esas cervecitas con los amigos que le sacan dinero del bolsillo cuando son excesivamente recurrentes, los cigarrillos, ese tinto que usted se toma todos los días y que lo hace, digamos, en un lugar en donde pues estos valores son costosos, el taxi que usted toma pudiendo caminar, y esas invitaciones a fiesta o a bailar o a salir que se vuelven repetitivas y que son a lugares costosos. Eso finalmente termina sacando dinero de su bolsillo. Para estimular el ahorro tenemos principalmente dos caminos. El primero es aumentar los ingresos, que puede ser por un nuevo trabajo, por un nuevo ingreso, pero esta primera causa que aumenta el ahorro, digamos que no se da en el corto plazo. La segunda vía por la cual podemos motivar el ahorro es haciendo que el ingreso disponible cada vez sea más grande. Dicho en palabras más sencillas, simplemente que algunos gastos o algún dinero que sale de nuestro bolsillo realmente no salga o simplemente no lo haga en esa proporción.
simplemente evaluar si realmente el dinero que estamos gastando lo estamos gastando en cosas que realmente sean necesarias. Una de las formas de poder incrementar ingresos en este año 2022 puede ser a través de productos financieros, productos como CDTs, fiduciarias o productos más elaborados como pensiones voluntarias, inversión en acciones, inversión en bonos, criptomonedas, pueden ser alternativas atractivas para este año. Esto va a depender de la capacidad que nosotros tengamos de efectivo para generar dichas inversiones. Otra de las formas de poder promover o generar mayores ingresos en este año 2022 puede ser a través de diferentes plataformas tecnológicas que nos permiten vender productos que en este momento ya no tengamos en uso. Productos como ropa o productos como muebles, productos como diferentes artículos tecnológicos que nosotros en este momento no utilicemos, puede también generar mayores ingresos. Así que la invitación es primero a identificar los gustos, los hobbies, a identificar los problemas de nuestra comunidad y eventualmente a buscar solución e intentar venderlo para eventualmente tener ingresos adicionales. Avanza esta tarde de lunes, nosotros continuamos en directo en la pantalla de Canal Institucional acompañándolos justamente en este Bien Dateado, hablando sobre cómo podemos afrontar nuestras deudas, cuál es el camino correcto. Aquí les entregamos un completo ABC de la mano de expertos. Desde ya entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas para que usted salga de dudas, encuentre un camino fácil, pero que sobre todo tenga múltiples formas de hacerlo para que nuestro gasto habitual nunca rebase nuestra capacidad financiera y, por supuesto, económica. Este espacio es el que más nos gusta porque nos gusta hablar con ustedes, interactuamos en tiempo real a través de nuestras plataformas y canales, además los leemos. Hagan sus preguntas ahora en este instante porque desde ya las responderemos. Les recuerdo rápidamente nuestros canales, líneas de comunicación. Por un lado, va a encontrar una línea de WhatsApp donde estaremos atendiendo sus solicitudes, preguntas y casos puntuales por medio de audios. Es el 312-487-0413. También estamos emitiendo nuestra señal en Facebook Live, nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional, nos puede dejar sus comentarios, estaremos leyéndolos en tiempo real y además puede marcarnos a nuestra línea nacional, es el 220-0707, recuerde que si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Pues nuestros expertos invitados están más que listos para guiarles en ese camino de sanear sus deudas. En esta ocasión hemos invitado a Juan Carlos Betancourt, especialista en salud financiera de Seguros Sura, y ya está aquí con nosotros para orientar a todos nuestros usuarios y televidentes. Juan, para mí es un placer saludarlo a esta hora en directo. Muy buenas tardes, Carlos. Un especial saludo a todas las personas que en esta tarde nos están escuchando. Perfecto, Juan. Permítame, iniciamos a interactuar de una vez con todos nuestros usuarios. Por eso nos vamos para el 312-487-0413, donde usted nos deja sus preguntas. Una preguntita, que de todas maneras le agradezco por su programa. Muy chévere, muy bacano. Estoy hablando desde Pasto. Lo que pasa es esas deudas, las deudas caducan o que es que yo tuve un problema con un banco, entonces me preocupa eso, no sé cómo hacerlo. De todas maneras, si me puede orientar, le agradezco bastante. Gracias, Dios lo bendiga. Claro que sí, lo mismo para usted. Un abrazo desde Nariño. Juan, ¿las deudas caducarían? Es la pregunta puntual que nos hace nuestro televidente, especialmente en los bancos, nos dice él. Es muy importante evaluar cada escenario. Cada persona tiene un contexto diferente y acá se hace relevante que siempre tomemos una asesoría jurídica que nos permita evaluar, por ejemplo, si nuestro patrimonio no se está poniendo en peligro. Entonces, muy importante, hago la invitación a esta persona desde Nariño que haga esa consulta jurídica para que no vea afectado su patrimonio y pueda atender. Siempre la invitación que hacemos es, si ese banco, esa institución nos prestó unos recursos, muy importante acompañar esa confianza que nos dieron con cumpliendo esos compromisos que adquirimos. Entonces la invitación es acercarse a la institución, buscar siempre cómo gestionar esa deuda, cómo salir de esa deuda, llegando a unos acuerdos que nos permita en ocasiones hasta lograr una liquidación en esos intereses de mora que tenemos o en ocasiones también lograr una liquidación de ese capital en esa negociación. O también se puede buscar una negociación que le permita aumentar los plazos
con unas condiciones de tasa adecuados que le permita ajustar esa cuota a el presupuesto que la persona tenga. Entonces, muy importante seguir como estas indicaciones para poder o no poner en peligro nuestro patrimonio y poder llegar a un acuerdo en ese compromiso de pago que vamos a hacer con la institución financiera. Pues Juan, lo invito a que le damos a esta hora en directo también a nuestros ciudadanos digitales que están conectados con nosotros a través de nuestras plataformas. En Canal Institucional nos pregunta a esta hora Marisol Rodríguez Torres, ¿cómo no endeudarse cuando somos personas mayores de 65 años? Perdimos el empleo debido a la pandemia, tenemos incluso un local y vivimos de las ventas. Pagamos un apto que compramos, pagamos salud, gastos como alimentación, servicios. ¿Cómo no endeudarse cuando la situación del país no mejora? El precio de todos los artículos e insumos han subido de una forma exagerada. ¿Cuál sería el consejo en el caso puntual de Marisol? Sí, particularmente en este año nos vamos a ver enfrentados a dos situaciones muy complejas. La inflación que puede seguir si no hay una respuesta adecuada a ese aumento de la tasa de interés, como nos lo decía el profesor Andrés en su intervención anterior. Si no se logra controlar la inflación, entonces vamos a tener un aumento del costo de vida, un aumento de los productos o servicios que consumimos. Pero por el otro lado, como les mencionaba, pues el Banco de la República empieza a aumentar las tasas de interés con el propósito de disminuir el gasto de los hogares y esto nos permita pues no seguir o que no se siga esa tendencia alcista de los precios. Pero entonces esas dos condiciones, una alta inflación y una alta tasa de interés que va a venir aumentando y que obviamente no se transmite directamente a nosotros los consumidores de los productos de crédito, pero sí en el mediano plazo lo vamos a empezar a sentir. Como lo decía también el profesor Andrés, aquellos que tenemos unos créditos con tasa variable, vamos a ver este efecto en mayor medida. Por lo tanto, ante estas dos condiciones, lo importante es, primero, y también como el contexto de los videos que nos comparten, es cómo buscamos crear cada vez, dado nuestros talentos, dado esas capacidades que tenemos los colombianos de generar nuevos ingresos, de buscar alternativas para lograr ampliar esa base de ingresos, mejorar desde ahí. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo muy importante desde los gastos. ¿Cómo empezamos a evaluar, que también ampliamente nos lo decían, esos gastos que tenemos? Y una primera recomendación es, organicemos los gastos desde lo necesario a lo que no es necesario. ¿Esto qué nos va a permitir? Empezar a pagar aquello que es necesario para vivir, que necesitamos en el día a día, como la alimentación, como la vivienda, como el transporte, como la salud, e ir dejando de último aquellas cosas que son importantes también, porque el ser humano necesita vivir la vida, disfrutarla de alguna manera, pero muy controlado y poniendo mucho cuidado en esos gastos. Entonces, si vamos a hacer una estrategia para organizar nuestras finanzas, empezar a disminuir esos gastos que no son necesarios, ojalá eliminarlos. También por ahí nos hablaban en algunos de los videos de esos gastos hormiga, cómo empezamos a identificarlos para poder disminuir o eliminar esos gastos que no son necesarios. Y frente a los gastos que sí son necesarios, aquellos que son variables, empezar a poner unas metas de disminución. Sí, pues, sin duda, importantes recomendaciones que usted le entrega a esta hora a nuestros televidentes frente a cómo podemos saldar esas deudas. Por eso lo invito a que continuemos escuchándolo. Nos vamos para el 312-487-043, donde usted nos puede dejar su participación por medio de audios. Los escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Betty Rodríguez, soy de la ciudad de Villavicencio. Tengo una pregunta. Si yo tengo mis tarjetas ocupadas hasta el límite, más aparte le debo a personas allegadas y teniendo en cuenta mis gastos del mes, donde pago arriendo, donde debo la alimentación, ¿por dónde empezaría yo a pagar mis deudas y en qué forma? Perfecto, a Betty hasta Villavicencio, un gran abrazo, gracias por estarse comunicándose con nosotros a esta hora. Juan, ¿qué podemos decir frente a ese caso puntual? Ella nos plantea, la pregunta es por dónde ella puede iniciar especialmente. Betty, muchísimas gracias por tu pregunta. Es fundamental empezar a trabajar, como hablábamos recientemente, sobre los comportamientos. Mira, no hay una forma de transformar esa realidad financiera que hoy tienes si no empezamos a entender cómo somos, cómo nos comportamos, cómo frente a
tentaciones o a esos gustos que tenemos en nuestra vida, accedemos de forma permanente. Entonces empezar a entender eso para de alguna manera empezar a controlar nuestros comportamientos, a transformar esa forma como estamos accediendo a esos productos o servicios en el día a día. Hay personas que que no tenemos esa autorregulación muy definida, entonces ante cualquier gusto accedemos rápidamente. Hay personas que en ocasiones tenemos una situación, por ejemplo, donde vemos que nuestro entorno nos pone o nos influye de manera importante en esas decisiones que tomamos. Entonces, ¿cómo empezamos a entender cómo damos respuesta en esos momentos? No siempre un sí es bueno, un no en algún momento será fundamental para nuestra realidad financiera. Luego de entender esto, es muy importante, también como lo decían varios de los videos, es para poder gestionar el endeudamiento hay que conocerlo. Tú no puedes controlar o conocer o gestionar o cambiar algo que no tienes, que no visualizas, que no puedes tener claro. Juan, hemos previamente también involucrado la interacción en nuestras redes sociales, en @institucionaltv, en donde hemos dejado la pregunta frente a usted, ¿cómo saldaría o sanearía estas deudas y estos pagos? Y muchos televidentes han participado. Fíjese, le leo una pregunta que nos han dejado a esta hora y dicen, ¿qué debo hacer para prevenir endeudarme en cosas que no podré pagar? Nos pregunta especialmente nuestro ciudadano digital. Muy importante frente a esa pregunta es hacer en nuestro presupuesto, y cuando hacemos nuestro presupuesto a nuestros ingresos le restamos todos nuestros gastos. Ojalá tener presente primero el ahorro, que es un tema también fundamental que habló Andrés y en el contexto que nos han venido compartiendo. Pero ese resultado, cuando yo a mis ingresos le resto los gastos y mi ahorro, me genera un disponible o hay veces un faltante. Dependiendo del escenario en el que yo esté, pues voy a tener como respuesta a esa pregunta. Me explico. Si a mí me queda una plata, un disponible, quiere decir que tengo alguna capacidad de endeudamiento adicional. Entonces, dependiendo de ese resultado, y esto no es solamente hacerlo para un mes, Carlos, y la persona que nos hizo la pregunta, es cómo hacemos ese presupuesto de todo el año que nos permita visualizar no solamente pues, el comportamiento de ingresos y gastos mensuales, porque tenemos unos gastos que no solo son periódicos, sino que hay algunos que son ocasionales. Entonces puede que algunos meses me muestre que tengo un disponible importante, pero puede que encuentre algunos otros meses donde no voy a tener ese disponible en la misma manera. Por lo tanto, serán meses en que no voy a tener la misma capacidad de endeudamiento. Entonces, fundamental, la herramienta de presupuesto es una herramienta que en ocasiones se nos dificulta incorporar en nuestros hábitos diarios, pero es fundamental, Carlos, para tomar todas las decisiones en nuestra vida financiera. Pues es Juan Carlos Betancur, especialista en salud financiera, acompañándonos a esta hora en Bien Dateado, resolviendo sus interrogantes, sus preguntas. Recuerde, el 312-487-043 está disponible para que nos deje sus notas de voz. También lo puede hacer marcándonos en tiempo real al 220-0707. Recuerde que si está fuera de Bogotá, lo puede hacer utilizando el indicativo 601. Además, puede participar con nosotros en las plataformas digitales, donde los leemos, Juan, porque mire lo que nos preguntan a esta hora, muy importante. ¿Qué pasa si evado mis deudas porque no tengo con qué pagar? Pues acá es fundamental, como decía en la primera pregunta que me hicieron, es evaluar qué patrimonio tengo, porque siempre el no tener pues una capacidad de pago por cualquiera de los motivos, vimos que esta pandemia nos llevó a tener a muchas personas perder su trabajo, perder sus ingresos, disminuirlos, y esto les implicó una afectación importante a sus ingresos y a su capacidad de pago. Entonces, entendiendo pues como ese contexto, es fundamental evaluar cómo podemos entonces gestionar ese endeudamiento, cómo podemos impactar de manera que podamos acercarnos a esa institución financiera, podamos gestionar frente a ellos unas refinanciaciones, unos nuevos, digamos, condiciones de la deuda que me permita adecuarlo a mi presupuesto. Si yo ya no, pues teniendo como ese contacto con la institución financiera, si no tenemos la capacidad pues, de la negociación, dado la mora que ya hemos tenido, que en ocasiones puede superar tiempos considerables, pues podemos también evaluar un proceso legal que es la ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Esta ley que nos permite hacer esos acuerdos
con las instituciones financieras o todos esos acreedores que tenemos, nos permite validar esos acuerdos privados que también podemos adelantar con las instituciones financieras o en general con los acreedores, o podemos también llegar a una liquidación de nuestro patrimonio para cancelar las deudas. Estos procesos de insolvencia en ocasiones nos llenan un poco de susto, pero es un proceso legal establecido por la Constitución para poder solucionar nuestros problemas de deuda y que nos ayudan también con unos beneficios. Por ejemplo, nos permite que no nos hagan unos temas cautelares, es decir, que nos embarguen nuestro patrimonio, nuestro salario, que nos permiten también llegar a esos acuerdos con esos acreedores o instituciones financieras, que nos permite también buscar en conjunto llegar a esos acuerdos para lograr salir de esa situación compleja y poder, como decía, honrar esos compromisos de deuda que adquirimos con instituciones financieras o personas naturales. Puede resultar un buen salvavidas para las personas en esos casos. Juan, tenemos más participación a esta hora en el 312-487-0413. Los escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es si las deudas con el Estado, como por ejemplo comparendos, pueden poner en riesgo el patrimonio. ¿Puede pasar, Juan? Sí, claro. Obviamente siempre las deudas con el Estado son unas deudas fundamentales e importantes porque pues de eso depende como todos los proyectos que el gobierno o las instituciones municipales tengan. Por lo tanto, eso puede generarte un embargo, claro que sí. Vamos en este bien dateado, participación de nuestros televidentes en nuestras plataformas digitales, además canales de comunicación. Recuerde, se puede comunicar con nosotros en el 312-487-0413, donde estamos analizando sus preguntas y casos puntuales. Muy buenas tardes, estoy viendo el programa, está muy interesante. Me llamo Cecilia Moya. Tuve un accidente en una vía de tránsito en una moto, tengo créditos en el banco. ¿Cómo hago si no estoy trabajando? Tengo que verme obligada a pagar esos créditos sabiendo que no estoy trabajando y que tengo un mes de incapacidad. Pues gracias a Cecilia por comunicarse con este espacio. Juan, ¿cómo la podemos ayudar? ¿Cómo la podemos aconsejar en su situación puntual? Sí, Cecilia, pues evidentemente siempre tenemos que pagar nuestros créditos. Acá la invitación es que te acerques a tu institución crediticia, pues al banco o las instituciones donde tienes tus deudas y que llegues a un acuerdo con ellos, que busques una refinanciación que te permita de pronto ampliar un poco más el plazo que actualmente tienes, de manera tal que se te pueda ajustar un poco a tu presupuesto. Y si es posible buscar algún periodo de gracia. Esto obviamente nos va a implicar pues pagar un poco más de intereses en el largo plazo, mediano largo plazo, pero te va a permitir lograr como ese respiro en este momento que tienes una dificultad por esa incapacidad. Mire, esta la que nos plantean a esta hora en @institucional. Juan, nos preguntan, ¿endeudarse es una enfermedad o patología? Es que pareciera muchas veces que nos gusta endeudarnos. Pues más que endeudarnos ser la enfermedad o patología, Carlos, es como nos comportamos. Lo que yo hablaba alguna intervención atrás es como en ocasiones somos compulsivos a la hora de comprar. Hay veces no somos tan racionales en preguntarnos, ¿esto que voy a comprar es una necesidad o es más un deseo? Entonces desde ahí pues empezamos a generar unos hábitos y unos comportamientos que no son favorables a nuestra realidad financiera. Y si eso lo financiamos con crédito, pues obviamente cada vez vamos a tener una realidad financiera más compleja en la medida que nuestros ingresos no se crecen en la misma medida y por lo tanto nos va a generar una incapacidad de pago. Avanzamos en directo en este Bien Dateado escuchando su participación. Bien Dateado, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, yo quisiera saber qué pudiera lograr ser mejor. Yo estoy pensando sacar un crédito con un banco para comprar un apartamento, pero quisiera saber qué puede resultar mejor, si mejor sacar un crédito con un interés como lo da de pronto el leasing habitacional o a través, digamos, de la modalidad de crédito hipotecario. ¿Cuál podría ser, digamos, la mejor modalidad dependiendo del interés que ellos dan? Gracias. Gracias a usted por estar con este Bien Dateado. ¿Cuál sería esa mejor opción, leasing o crédito, Juan?
Carlos, excelente pregunta, pero la respuesta a esa pregunta depende del contexto de cada persona. Me explico. Una persona que de pronto no tenga el flujo de caja suficiente al principio, un crédito hipotecario nos va a generar mayor necesidad de flujo de caja. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario te exige un 30% de cuota inicial y pagar los costos notariales y de registro al principio. Entonces esto te va a implicar mayores recursos como lo digo, al inicio del crédito hipotecario. El leasing habitacional, como es un contrato de arrendamiento, no exige una cuota inicial tan grande, normalmente es del 20%, pero como es la entidad financiera la dueña del bien, ellos van a tener que pagar los costos de notariales y de registro. Y por lo tanto el leasing va a tener unos mayores gastos al final de ese contrato de arriendo, porque te va a implicar pagar esa opción de compra. Sin embargo, la persona que nos hacía la pregunta tiene razón. En ocasiones el leasing habitacional tiene una tasa de interés un poco más baja que el crédito hipotecario. Sin embargo, el crédito hipotecario tiene mayor plazo, normalmente a 30 años. Y el leasing habitacional era normalmente a 20. Ya por estos temas de pandemia se han venido equiparando un poco esos plazos. ¿Qué permitía esto? Que el crédito hipotecario, al tener mayor plazo, pues nos permitía tener una cuota más baja, amortiguando un poco el efecto de esos pequeños puntos adicionales. Y el leasing habitacional, aunque tenga la tasa de interés más baja, tenía menor plazo, por lo tanto una mayor cuota. Entonces siempre será no solamente una evaluación de la tasa de interés, sino que también evaluar nuestro flujo de caja para ver cuál es la condición mejor o el crédito mejor al principio y durante toda la vigencia de la deuda o del crédito de vivienda. Pues Juan, le cuento que vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas con una participación que nos llega a esta hora de nuestros televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Sánchez, hablo de la ciudad de Bogotá. Tengo un crédito de vehículo de 10 millones. Del cual ya he pagado 15 cuotas y me faltan otras 17 de 540 más o menos. Si yo hago un abono de 2 o 3 millones a esa deuda, de la cual me representa que me faltan 7 millones, pero pues haciendo cuenta resultaría pagando aún lo que me hace falta 9 millones. Si hago ese abono de 2 o 3 millones, ¿cómo lo puedo ver reflejado a tiempo en menores cuotas o menores intereses Sí, pues a nuestro televidente, gracias Juan. Brevemente, ¿cómo lo podemos aconsejar frente a ese caso puntual que él nos plantea? Sí, Alexander, excelente tu pregunta. Mira, siempre que hagamos un abono, siempre busquemos que ese abono vaya al capital que yo debo. Como lo decías, de los 10 millones, quedar debiendo 7 millones. ¿Qué implicaría esto? O mantener el mismo tiempo que tienes, por lo tanto, pues esto va a hacer que se disminuya la cuota que ibas pagando, porque ya pues no vas digamos, a tener o deber el mismo saldo, pero también puedes hacer, dado la cuota que estás pagando, pues mantener la misma cuota, lo que te va a permitir pagar a menor tiempo. Entonces siempre tenemos que evaluar frente a la necesidad que yo tengo. Siempre que yo vaya a tomar una decisión de cara a los créditos, es qué necesidad tengo. Voy a pagar menos intereses, por lo tanto, entonces disminuyamos el tiempo. Pero si voy a mejorar mi flujo de caja, pues mantengamos el mismo plazo y esto nos va a permitir disminuir el valor de la cuota. Pues Juan, muchas gracias. Es Juan Carlos Betancur, especialista en salud financiera de Seguro Sura, acompañándonos a esta hora. Nuestros televidentes, mil y mil gracias por su compañía. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de interés para ustedes. Y mucha atención porque a continuación les enseñaremos cómo pagar sus deudas de una manera organizada. Muy atentos, con calculadora en mano para que puedan pagar sus responsabilidades sin afugias. Hoy les voy a contar algunos tips para poder salir de deudas más rápido. El primero es que le dedique tiempo a buscar la mejor tasa.
Por ejemplo, en un crédito hipotecario, una reducción de 1% en la tasa puede significar que pague 40% menos de intereses a lo largo de la vida del crédito. Hay muchas opciones de financiamiento en Colombia y si toma tiempo, va a poder darse cuenta que va a lograr reducir su tasa. Lo segundo es consolide sus deudas. Los bancos tienen costos fijos que cubrir y por eso, si tienes 3 préstamos de 1 millón de pesos, te van a ser más caros que un solo préstamo de 3 millones. En este proceso también puedes aprovechar para buscar una mejor tasa. Lo tercero es asegúrate que tienes claridad de todos los costos que genera tu deuda. Muchas veces los créditos agregan seguros de vida, cuotas de manejo o seguros que garantizan la propiedad que se haya puesto en garantía. Finalmente, busca que tus cuotas nunca sean más del 30% de tu ingreso bruto y así te aseguras que nunca te vas a sobreendeudar. Durante la pandemia las tasas bajaron, pero ahora que está terminando van a empezar a subir. Por eso este es un buen momento para optimizar el costo de tu deuda. Y lo último es que si ya estás en una situación crítica donde estás sobreendeudado y no vas a poder pagar, no le tengas miedo a conversar con tu banco. El peor escenario para los bancos es que no les pagues. Entonces, si conversas con ellos, probablemente te acepten refinanciar el crédito para evitar esta situación. Muchas gracias. En general, nuestras decisiones de consumo vienen guiadas por nuestras emociones. Esa satisfacción de poder utilizar ese producto que estamos comprando de una vez, tenerlo en nuestras manos, empezarlo a manipular y poder sacarle la mayor satisfacción posible. Esas decisiones emocionales en muchas ocasiones nos llevan a tomar decisiones económicas erradas, fundamentalmente tomando créditos sin tener en cuenta todas las condiciones que estos implican. Resulta muy importante tener unos tips muy claros a la hora de poder tomar esos créditos y no fracasar en el intento. Tip número 1. Tener en cuenta el comportamiento de las tasas de interés. Recuerda que siempre, como en la economía todo es muy variable, esas tasas de interés también van cambiando con el paso del tiempo. Hay periodos en el año en el cual las tasas de interés son más altas y en las cuales las tasas de interés son más bajas. Aprovecha esos periodos cuando las tasas son bajas para poder buscar ese endeudamiento y cumplir ese sueño de consumo. Tip número 2. Tener en cuenta cuándo es que nos va a ingresar a nosotros el dinero para poder coordinar con nuestra entidad financiera las fechas de pago y poder tener un excelente comportamiento en nuestros créditos. Tip número 3. Nunca endeudarse más del 40% de nuestro ingreso mensual. Eso es una fatalidad porque siempre vamos a estar ahogados, no vamos a poder sortear los gastos que tenemos mensualmente y detrás de eso vamos a tener una mala experiencia crediticia. Y llegó el momento de las opciones de empleo y educación que existen en todo el territorio nacional para que usted pueda encaminar su proyecto profesional. Estos son nuestros clasificados porque en Bien Dateado recuerde que siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá está dirigida a un administrador de punto de venta. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un administrador de punto de venta. Se encargará de asignar funciones y preparar programaciones de trabajo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3143223. La empresa Solar Energy International invita a todos los colombianos interesados al curso gratuito Introducción a las Energías Renovables. Aquí llegará a conocer la energía renovable en sus diversas formas, que le ayudarán a decidir si la energía solar, eólica u otras tecnologías son las adecuadas para usted. Para más información puedes dirigirte a la página web www.solarenergy.org.
Esta oferta laboral solicitada en Cartagena te puede interesar. Está dirigida a un asesor comercial. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial y se encargará de consultar con los clientes después de la venta para resolver problemas existentes y brindar asesoría. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 900.000 pesos a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3141708. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Mientras la pandemia sigue alterando nuestras rutinas, los colectivos y grupos artísticos siguen buscando caminos para poder sostenerse y mantener vigentes sus creaciones culturales. En Bien Dateado seguimos los retos que tiene la cultura para este 2022. ¿Cómo vienen trabajando los grupos y artistas durante su proceso creativo? ¿Qué tipo de estímulos y ayudas se encuentran disponibles para mantener sus colectivos a flote? ¿Qué tipo de nuevas técnicas y estrategias vienen empleando para monetizar sus espectáculos? En Bien Dateado daremos un vistazo al futuro de nuestras expresiones artísticas y culturales. Te esperamos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A todos, ya lo saben, ajustemos nuestras finanzas para que podamos pagar de manera eficiente nuestras responsabilidades, que las deudas no se conviertan en un dolor de cabeza. Aquí terminamos Bien Dateado. Gracias por seguir este espacio. Los invitamos a que nos escriban a biendateadotv@gmail.com, el correo para conocer sus dudas, preguntas y comentarios sobre este programa. También queremos saber qué temas le gustaría ver en nuestro espacio. Estamos más que listos para hablar de ellos. Agradecemos su compañía. Los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde en una nueva edición de Bien Dateado por la pantalla de Canal Institucional. Feliz resto del día.